tardes, profesor. En esta oportunidad le vamos a hablar del trasplante renal. El trasplante renal es un procedimiento o intervención la cual se le realiza a un paciente cuando tiene un estado avanzado, como bien dicho, como bien dice el nombre, en el riñón. Muy bien. El tipo de donante para el trasplante renal es el donante donante vivo, en estado todavía vida, como valga la redundancia, y el donante fallecido que presenta muerte cerebral. Bueno, ¿para qué es importante el trasplante? Primero señalar uno de los más importantes órganos en nuestro cuerpo es los riñones, que emplean varias funciones como son filtrar lo que no necesita el cuerpo, la maduración de nuestros eritrocitos, la vitamina D, poder regular la vitamina D para ayudar a nuestros huesos, entre otros. Buenos días doctor. Hoy día vamos a hablar sobre trasplante renal. Como verá, estamos con el doctor Emilio Sebastián Garrique Díaz, jefe del Departamento de Urología del Hospital Central de Policía. Buenos días, doctor. ¿Cómo estás? Buenos días, Sebastián. Doctor, como verá, lo estamos entrevistando, ¿no? Queríamos saber más acerca del trasplante renal, que es no un rama, ¿no? Sino un tema de importancia, debido a que hay altas tasas no solo de donaciones, de trasplantes, sino de hipertensión, ¿no? Y también diabetes que se está presentando, ¿no? Mayormente en porcentaje de los niños debido a los altos consumos de azúcar que tienen, ¿no? Primero le quiero preguntar básicamente en qué consiste el trasplante renal desde el punto de vista médico. Okay. Es importante aclarar un poco la introducción. Te felicito a ustedes por el interés en este tema. Hoy en día pues estamos viviendo mucho en las noticias. Actualmente hay una campaña en RPP y el Seguro Social sobre donación y trasplantes de órganos y tejidos, ya que nosotros somos uno de los últimos países a nivel de Sudamérica y a nivel mundial con la tasa de donación por millón de habitantes, ¿no? Disculpe que lo interrumpa, por millón de habitantes, ¿cuántos donadores hay? Actualmente tenemos la tasa de 2 donantes por millón de habitantes, ¿no? Siendo pues uno de los últimos lugares a nivel de Sudamérica. A nivel mundial, el país que lleva, por decir, la batuta de donación y trasplante de órganos y tejidos es España, con una tasa de donación entre 36 y 38 donantes por millón de habitantes, ¿no? A ver, el trasplante renal es muy importante que ustedes tengan el concepto que puede ser gracias a un donante vivo relacionado o a un donante cadavérico en muerte encefálica, ¿no? Un trasplante renal pues es un procedimiento quirúrgico muy complejo, no es un procedimiento quirúrgico que se puede realizar en cualquier hospital, ¿no? Tiene que haber grupos, es un grupo quirúrgico que tiene que tener mucha experiencia en esta cirugía. Básicamente es un cuerpo médico de especialistas, ¿no? Preparados para el trasplante renal. No solamente tiene que este grupo humano en realidad es multidisciplinario, porque desde la enfermera, desde la circulante, desde la instrumentista, tiene que estar capacitada en trasplante renal. El anestesiólogo, el cardiólogo, tiene que haber un cardiólogo, un nefrólogo, hasta el urólogo y un cirujano cardiovascular, ¿no? ¿Cómo se daría el protocolo de este procedimiento del trasplante? O sea, ¿cuáles son los requisitos que requiere llevar ese trasplante? Ok. A ver, primero se evalúa al donante, ya sea donante vivo o relacionado, ¿no? Claro. Se evalúa al donante y se ve, y principalmente se tiene que descartar si tiene alguna enfermedad transmisible o no. Como ¿Okay? el cáncer, el VIH. Claro, puede tener alguna enfermedad, ya sea viral, bacteriana, ¿no? Descartar que este paciente pueda contagiar al receptor, claro, ¿no? Al receptor. Lo otro es pues que el paciente pues, y es importantísimo que el paciente pues esté consciente de lo que es la donación. Estamos hablando de donante vivo relacionado. Claro. En donante cadavérico, este paciente tiene que estar apto para la donación.
Quiere decir, no todo paciente con muerte encefálica o donante cadavérico va a ser un potencial donante, ya que pues, se hacen unas pruebas necesarias para evaluar cómo está funcionando ese riñón o no, si puede tener enfermedades infectocontagiosas o no. Y la otra preparación es en el receptor. Por ejemplo, la edad es importantísima en el receptor. Depende, o sea, si el receptor tiene una edad ya como que de 18 a 20, por ahí, ¿tiene que buscar a alguien de su misma edad? ¿O No puede ser un poco más necesariamente. joven, un poco O sea, más adulto? sería lo ideal porque un paciente joven que necesita un riñón, deberíamos trasplantarle un riñón de gente joven para que tenga un mayor tiempo de vida ese riñón. Mayor calidad de vida. Sería lo ideal, pero pues si frente a la escasez de donación, si tenemos un riñón de un paciente de 60 años en un buen estado, puede ser trasplantado a él. Las complicaciones que se darían en este procedimiento, ¿cuáles podrían ser? Porque hay Pues como que puede ir, varias. claro, mira, puede ir desde que el riñón trasplantado sea rechazado. Claro, por Puede ejemplo, tener un rechazo inmediato o tardío, pero postoperatorio lo puede rechazar. El paciente puede morir en sala de operaciones por un sangrado, porque recuerden que la cirugía es con grandes vasos. ¿Qué tan aceptado es el trasplante renal en el ámbito social? Más para el lado de la factibilidad del nuevo riñón trasplantado, por su tiempo de vida del nuevo trasplante. Muy bien, buenos días. A ver, en el Perú hay una institución que regula la donación de trasplantes de órganos y tejidos, que es la ONDT, Organización Nacional de Trasplantes de Órganos y Tejidos, que pertenece al Ministerio de Salud, y esta organización es la que se encarga de regular los trasplantes, ya sea en el Ministerio de Salud, en el Salud, en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional y en las clínicas privadas, para empezar. Hoy en día, la tasa de donantes por millón de habitantes es una de las peores a nivel mundial. A diferencia de España. A diferencia de España. Que es uno de los mejores. Y eso tiene que ver mucho por el nivel cultural de nuestra población. ¿Ok? También por la sensibilidad también podría ser. Lo que pasa es que nuestra sociedad no está acostumbrada a escuchar trasplantes. Ellos, por ejemplo, quien habla ha sido médico procurador del Ministerio de Salud, que trabajó en la ONDT, y yo me encargaba de hacer las entrevistas familiares de aquellos pacientes donantes cadavéricos, ¿no? Y la gran mayoría nos decían no, y por diferentes ideas. Una de las ideas que más me impactaba era que, por ejemplo, la esposa de un señor comentó que no quería donar los órganos de su esposo porque quería que cuando sea el juicio final, que cuando venga Dios, Dios lo tenía que encontrar con todo, ¿no? Con ojos, corazón, y ella pensaba que se sacaban los ojos. Eso es el nivel cultural, un ejemplo que te puedo dar. Es la idea que tiene la población. La otra idea que tiene la población es que no cree en las autoridades. Con el sistema que estamos viendo de tanta corrupción, piensan que van a vender los órganos de sus familiares y no van a tener un buen destino, ¿no? Entonces, es muy complejo el tema de la donación, y es por eso que hoy en día el Ministerio de Salud y las empresas privadas están tratando de ingresar ya en los textos de primaria y secundaria a explicar los beneficios de la donación. ¿Qué tan probable es que un paciente no llegue a aceptar tanto riñón? O sea, Que lo ¿qué rechace. riesgos, claro, qué Ok. riesgos hay dentro? Existen los riesgos, pero estos riesgos se minimizan con medicamentos inmunosupresores. Recuerden pues que cada órgano tiene su sistema de inmunocompatibilidad. ¿Ok? ¿Hay alguna probabilidad de que este paciente que ha sido trasplantado sea alérgico a algún medicamento? Es que si es alérgico, eso se ve en la historia clínica. Si es alérgico a un medicamento, no se le va a dar ese medicamento que le puede generar una alergia. O tu pregunta va, si es alérgico a un inmunosupresor. Claro. Ya, sí puede existir, pero para eso antes de la cirugía ya el paciente se le hace las pruebas. Y existe no solo un inmunosupresor, sino existen varios Claro, inmunosupresores. O sea, el paciente, antes que llegue a la cirugía del trasplante, el paciente ya debe estar con su inmunosupresión, ¿no? Claro, ya debe estar ya como que
con un historial médico estable. Claro, cuando no, un puede paciente, pasar a ver, una operación. el paciente que está apto para recibir un órgano está en una lista de espera. Y esta lista de espera, el paciente ya debe estar preparado. O sea, ya se sabe, en esta lista de espera ya se sabe qué grupo tiene el paciente, ¿no? Qué características tiene, si es niño o no. Entonces, cuando se da, por ejemplo, un paciente, un potencial donante, y la familia acepta y es un donante cadavérico, se activan las alarmas y se ve en la lista de espera a quién le toca, ¿no? Y ese paciente ya está listo. Y ya pasa de frente. Claro, claro, él ya está con la evaluación del cardiólogo, del neumólogo, él está apto y esperando el momento del trasplante. ¿Me dejo entender? Claro, sí. ¿Y qué probabilidades hay de que esta persona ya trasplantada pueda adquirir una nueva enfermedad o la enfermedad anterior regrese a su sistema? Más o menos basa la pregunta de que si se puede volver a dañar el riñón. Claro que sí. Si por ejemplo el paciente es diabético y a causa de la diabetes llegó a una enfermedad renal crónica, ese riñón trasplantado puede enfermarse y puede terminar también malográndose y terminar en enfermedad renal crónica. Tenemos un caso acá en el Perú de un paciente trasplantado, recibió su trasplante y en el riñón trasplantado le creció un tumor renal. Otro caso, que en el riñón trasplantado presentó un cálculo renal obstruyendo el uréter. ¿Me dejo entender? Entonces, claro, ese riñón está, así como está funcionando bien, puede dejar de funcionar no solo por el tiempo, no solo por el rechazo, sino por el estilo de vida del paciente que lleva o las enfermedades que él tiene. En promedio de ya una persona de 18 años acepta un riñón y tiene que vivir con ese riñón un aproximado de 10 años. No necesariamente, eso es un aproximado. Hoy en día tenemos en la literatura pacientes trasplantados de riñón ya 16, 18, 20 años. ¿Y por qué? Porque han tenido una vida metódica, han sabido cuidarse, han cumplido con las indicaciones del médico. Ahora, hay muchos factores también del tiempo de vida del riñón, ¿no? De repente, pues, fue de un joven de 18 años que tuvo una vida muy cuidadosa y ese riñón estuvo en perfectas condiciones. Ese riñón tiene más probabilidades de que viva más tiempo, frente a un donante que de 65 años, hipertenso. Ese riñón ya de todas maneras ha tenido problemas, ¿no? O sea, son muchos factores. Lo que es la diálisis como una opción para la falla renal, pero más optable es recurrir a un trasplante porque pasando el tiempo a nivel económico se nos hace más pesado eso de la diálisis. ¿Cómo sería el proceso? Ok, mira, para empezar hay que dividir lo que es insuficiencia renal aguda de crónica. La insuficiencia renal aguda probablemente en el proceso de esta enfermedad puedas necesitar el paciente de diálisis, pero va a ser pasajera para que salga de esa insuficiencia renal. ¿Me dejo entender? Muchos pacientes, la gran mayoría salen, pero otros pacientes se quedan en enfermedad renal crónica. El paciente que necesita diálisis es aquel paciente en donde sus riñones ya no funcionan y no pueden cumplir las funciones que realizan en el organismo. Y si no cumplen las funciones, ese paciente muere, por eso necesita diálisis. La diálisis en realidad no debe ser un tratamiento en largo tiempo, debe ser un tratamiento muchas veces pues salva vidas, mejora en algo la calidad de vida, pero debe ser pasajero, no debe durar 1, 2, 3, 4 años, porque la diálisis tiene sus complicaciones. Repercusiones a nivel económico también, porque a ver, tiene complicaciones tanto para el paciente como complicaciones a nivel social y familiar. Aparte de dejar de trabajar, dejar de hacer algunas actividades y el sedentarismo que ocasiona. Altera la calidad de vida tremendamente, no solamente del paciente, sino de la familia. De la familia. Imagínate la familia de lo que... Hay familias pues que generan demasiado gasto. Por ejemplo, acá en el Perú tenemos pacientes que viven en, no sé, te pongo, en Villa El Salvador y se dializan en Miraflores. Ese paciente tiene que irse 3 veces a la semana con taxi ida y vuelta, porque en micro no va a poder soportar, porque después de la diálisis el paciente queda con muchas secuelas. Eso sería todo. Muchas gracias por entrevistarnos este tiempo. Un gusto, doctora Alexandra.